logrado, no lo hemos logrado, hemos tenido obstáculos, hemos tenido facilidades, etcétera. Tal vez los que, y me incluyo también, los que somos más jóvenes, me incluyo los dos. ¿Cómo nos proyectamos en 20 años en el futuro? Probablemente si el Señor nos permite vivir 20 años en el futuro, quizás no vamos a cumplir esos propósitos que tenemos de ahora en adelante, porque estamos en un cuerpo de muerte, que si bien es cierto nos podemos esforzar para cumplir nuestros propósitos, nuestras metas, no siempre vamos a lograr incluso cumplir ni siquiera nuestros propios estándares, por lo tanto mucho menos los del Señor. Entonces es importante comprender que somos responsables delante del Señor y que si me presento delante del Señor probablemente no voy a llegar al estándar o a la medida que el Señor espera. El tercer peldaño es comprender que somos pecadores. Romanos 3:23, quizás lo sabemos de memoria, ¿cierto? Podríamos tal vez recitarlo de memoria. Cuanto todos pecaron, ¿qué más dice? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ven? Y aquí hay una verdad fundamental. Todos pecaron. No dice una cantidad X de personas pecaron, otra cantidad no. Tristemente, caemos todos aquí en este mismo saco, porque ninguno alcanza la medida de Dios. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es importante ayudar a las personas a entender que todos somos pecadores. Es evidente que aunque la gente es capaz de hacer cosas buenas, porque hay muchas cosas buenas que las personas pueden hacer, humanamente hablando, también las personas o el ser humano es capaz de hacer gran maldad, y podemos mencionar muchos conflictos terribles en la historia de la humanidad. Solo basta con ver a nuestro alrededor y podemos encontrar un montón de cosas malas que podríamos enlistar, ¿cierto? Partiendo por la delincuencia, la corrupción y un montón de otras cosas. Podemos quizás sacar ahí algunos personajes históricos que han cometido grandes maldades a nivel de sus propios pueblos o a nivel internacional. Pero eso es muy fácil, mirar alrededor y ver la maldad de los otros. Lo que no es tan fácil para las personas es mirar la maldad que hay en sus corazones. No es cómodo, a nadie le gusta verse a sí mismo como, y reconocerse como alguien malvado. Es más fácil y reconocer las virtudes, ¿cierto? Y las cosas que hacemos bien. Pero no es tan sencillo reconocer delante de otro nuestra maldad. Si somos honestos, no solo debería molestarnos entonces la maldad que hay en otros, sino que debería también molestarnos e incomodarnos la maldad que hay en nuestra propia vida. No hace falta, este es un ejemplo que decía el libro, no hace falta buscar en la Biblia para ver mi condición, solo basta con preguntarle a mi esposa. Y mi esposa le va a decir que soy pecador. Porque ella es con la que convivo todos los días y ve todos mis aciertos y mis errores. Los que son padres, y aquí también me incluyo ahora, probablemente cuando nuestra pequeña hija crezca, también va a ver nuestras buenas acciones, pero también va a reconocer nuestras malas acciones. Y eso es algo importante que debemos considerar delante de los niños, sobre todo, que están absorbiendo absolutamente todo. Y los niños, entre comillas, en su inocencia, muchas veces cuentan estas verdades sin ningún tipo de filtro. Y por ahí puede ocurrir, y de hecho una vez, me pasó años atrás, en una clase de escuela dominical, un niñito mencionó algo que su papá hacía, mi papá hace esto, y era algo que no era digno de orgullo, ni siquiera digno de contar. Pero porque el niño está viendo eso, lamentablemente, que hay en sus padres. Por lo tanto, no tenemos que ir más allá para ver la maldad en nosotros. Basta con preguntarle a la gente que vive con nosotros para decir que sí, somos malvados. Lamentablemente estamos en esa situación. Ahora, lo importante aquí es justamente ser honesto con la persona a la que queremos compartir el Evangelio. Y ponernos, entre comillas, como ejemplo, pero tal vez como el mal ejemplo. Es decir, no solo tú eres pecador, sino que yo también soy pecador. Si bien es cierto, yo participo en una congregación cristiana, creo en Dios, estoy tratando cada día y luchando con el pecado para mejorar mi santificación, pero debemos también reconocernos delante de los otros y que ellos puedan entender que todos somos pecadores. Esa es la verdad bíblica. Todos somos pecadores, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros también. La única diferencia entre un no creyente y nosotros es que tenemos a Cristo. Es la única diferencia. Y ahí pasamos entonces al siguiente paso. Si todos somos pecadores, necesitamos a alguien que nos salve. El cuarto peldaño. ¿Qué dice Romanos 7:19? Ahora sí, Luisa, por favor, si lo tienes.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso tiene mucho también que ver con el que no llegamos a la medida, ¿cierto? Tenemos un objetivo y quiero hacer el bien, pero no hago eso que quiero, sino que lo que no quiero hacer, que son las cosas malas, justamente eso es lo que termino haciendo. ¿Y qué dice después del versículo 24 del mismo capítulo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Esa es la verdad que nuestros interlocutores deben comprender. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Si nos comparamos y ya sentamos la base de que somos todos pecadores, tanto ellos como nosotros, ni ellos ni nosotros podemos salvar a la persona. Necesitamos de alguien externo a nosotros que pueda salvarnos. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Solamente Cristo. ¿Qué dice Mateo 5:48 otra vez? Ya lo leímos de antes. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Hay alguno perfecto entre nosotros que pueda salvarnos? No. Recién cantábamos con los niños. ¿A quién iremos si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Nada puede salvarnos. El único camino al Padre es Jesús. Por lo tanto, necesitamos de Cristo, necesitamos de algo externo a nosotros que pueda rescatarnos. Nosotros no llegamos a la medida, por lo tanto, no podemos hacer esa obra, por más que quisiéramos, sino que solamente Cristo cumple los estándares de Dios. No importa cuánto bien hagamos, y aquí hay muchos que podrían tal vez excusarse y decir, no, pero yo me porto bien, yo soy un buen esposo, un buen padre, un buen colega, un buen trabajador, y hago muchas cosas buenas, y a veces sí, a veces hay personas que no conocen a Cristo y que tal vez hacen mucho más bien que nosotros mismos. Pero es importante entender que eso no nos sirve de mucho, ¿ya? Cuando hay un ejemplo que da el libro también, justamente para fundamentar esto, que no importa cuánto bien hagamos, tiene que ver, por ejemplo, cuando un esposo se porta mal con la esposa y hiere a la esposa, no puede pretender ir y hacer bien al cuñado, al suegro, a la suegra, para obtener el perdón de la esposa. No tiene sentido. Tiene que reconciliarse con la esposa directamente, ¿cierto? No tiene sentido pedir perdón a otros externos a la esposa. Por lo tanto, nosotros, con Dios, no tiene sentido todo el bien que hagamos a los demás para reconciliarnos con Dios. Nuestro problema es directamente con Dios. Si bien es cierto, no está mal hacer bien a las personas, nuestro problema es directamente con Dios, que no llegamos a sus estándares. Considerando entonces que nuestros pecados serán juzgados y no somos capaces de cambiar nuestra propia condición y nadie de nosotros es capaz de hacerlo por otro, es aquí donde necesitamos la intervención divina. Necesitamos a Jesús. Jesús fue el único en la historia que dijo que podía perdonar pecados y además vivió una vida sin pecado. Una analogía tiene que ver con el paño sucio. Uno no usa un paño sucio para limpiar una mesa. Usamos un paño limpio, ¿cierto? No tiene sentido usar un paño sucio porque si no lo vamos a dejar más sucio. El problema es que todos nosotros somos paños sucios. El único, entre comillas, paño limpio, el único perfecto y sin pecado es y será Cristo, Jesús. Amén. Él es el único, por lo tanto, que puede llevarnos al Padre, que puede limpiarnos de nuestra maldad. Y aquí pasamos al quinto paso. Si ya entendemos que necesitamos a Cristo, debemos entender que no hay otro aparte de Cristo. La singularidad de Cristo. Hechos 4:12. Hechos 4:12. ¿Quién lo tiene? Hermano Eduardo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Amén. Gracias, hermano. En ningún otro hay salvación. Eso es importante. Es decir, somos todos paños sucios que no podemos limpiar a los otros paños sucios. Solamente Cristo, en ningún otro hay salvación. Esa es la singularidad de Cristo. Es decir, lamentablemente en este mundo hay muchas corrientes filosóficas y religiosas que pueden tal vez aparentar o ofrecer cierta alternativa para un buen vivir, para tal vez una eternidad, pero la verdad bíblica es que en ningún otro hay salvación. Solo en Cristo. No hay Buda, no hay Mahoma, no hay ningún otro Dios que pueda compararse a Cristo. Y si quisiéramos hacer una tabla comparativa, veríamos que Cristo está por sobre ellos en niveles, pero estratosféricos. Ahora entonces que entendemos que necesitamos a Jesús, debemos mostrar la singularidad de Cristo, es decir, lo que lo hace único y exclusivo.
Y no sé si ustedes se acuerdan de Juan 1:14, si alguien lo tiene. Juan parte diciendo, ¿cierto?, que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y después ese verbo vino hacia los hombres. ¿Qué dice ahí Juan 1:14? ¿Alguien lo tiene? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí tenemos otro punto de la singularidad de Cristo. Gloria como la del unigénito del Padre, es decir, la exclusividad, único. No hay otro, como veíamos recién en Hechos, Cristo es único. Y ese verbo fue hecho carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y no hay otra forma y no hay otra persona ni ninguna otra cosa en el mundo que podría tal vez mostrarnos algunos destellos de esa gloria única. Solo Cristo. De tal forma, debemos nosotros mostrar la exclusividad y la singularidad de Cristo de tal forma, entonces, que ahora queramos adorarlo como Dios y dedicarle nuestras vidas y servicio. Él es superior a todos los demás dioses y profetas. Si tuviéramos que compararlo, Cristo sería superior a todos ellos. Esos son los 5 peldaños de cómo construir el puente, considerando estos 5 peldaños. ¿Ya? Un puente para predicar directamente el Evangelio. Ya vamos de a poquitito avanzando. ¿Se fijan cómo comenzamos con estas clases solamente escuchando? Sin nada más que hacer que escuchando. Luego preguntando cosas que van a sacar a la luz algunas inseguridades. Luego haciendo preguntas para que las personas puedan reconsiderar sus convicciones. Y ahora ya tratando de establecer puentes o conexiones directamente con el Evangelio y que nos permita, con algunos de estos peldaños, la persona logra comprenderlos, nos va a permitir, si el Señor quiere, compartir el Evangelio de forma directa. Luego debemos determinar cuál puente será más fructífero, entre comillas, más fructífero. Porque estos 2 tipos de puentes que vamos a revisar son útiles, pero quizá en algún caso sea más necesario uno que el otro. Tenemos 2, puente a la mente y puente al corazón. Ambos son importantes al hablar con las personas y dependiendo del caso, quizá uno podría ser más fructífero que otro. El puente a la mente. El puente a la mente es aquel que podemos usar para mostrar la evidencia de Dios, la resurrección de Cristo o la confiabilidad de la Biblia. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada con el hermano Ezequiel? Tiene que ver con la evidencia objetiva, ¿ya? Que cosas que podemos evidenciar y que podemos mostrar de forma concreta. Pero también existe el puente al corazón. Y esto tiene que ver con ayudar a las personas a entender cómo Jesús satisface los anhelos más profundos de su ser y les ayuda a entender que Él es nuestra única esperanza. Ahí está la singularidad de Cristo otra vez. Él es la única esperanza. El mayor y más profundo sentido de la vida se encuentra en conocer a Dios. Eso es importante. Vamos allá a Filipenses 3:8. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. El mayor y más profundo sentido en la vida se encuentra en conocer a Dios. El apóstol Pablo, antes de eso, enumerando una lista de su currículum amplio y casi perfecto, dice, ciertamente, todas estas cosas que yo era, todos los logros que yo alcancé, todos los títulos que logré poseer, todo esto lo estimo como pérdida. Gracias. Todo esto lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo más importante, a pesar de grandes logros que el apóstol alcanzó sin Cristo? Todo lo estima como pérdida, es decir, cosas que son tal vez valorables y que no tienen nada de malo, alcanzar logros, pero si lo comparamos al lado de conocer a Cristo, todas estas cosas que son buenas van a parecer basura al lado de Cristo. El conocimiento de Cristo es el fin máximo, mayor y más profundo y que da sentido a toda nuestra vida. Amén. Amén. Así ha sido con nosotros y así esperamos que el Señor también obre en la vida de las personas. Y basta con mirar un poquitito a nuestro alrededor, nuestros quizás casos cercanos a nosotros, y no es difícil ver a gente sin esperanza. Es fácil. Es fácil encontrar gente sin esperanza. Es fácil encontrar gente sin propósitos. Es fácil encontrar gente que decepcionada de muchas cosas y finalmente está viviendo una vida
por vivirla, sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de mira al futuro y mucho menos a la eternidad. Pero nosotros, que gracias al Señor fuimos alcanzados por su gracia, todas las cosas que podemos alcanzar aquí, que podemos disfrutar también terrenalmente, al lado de conocer a Cristo, las podemos estimar como basura y como pérdida. Porque el conocimiento de Cristo Jesús es mayor y da propósito y sentido a nuestra vida completa. Necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo, hermanos, en todo momento, para que nos guíe a entender si es necesario un puente a la mente y dar evidencias de nuestra fe antes que un puente al corazón, o al revés. Especialmente cuando un no creyente nos hace preguntas intelectuales acerca de nuestra fe o nos pide evidencias. Es importante en todo momento, y lo hemos dicho en todas las clases, la guía del Espíritu Santo para este trabajo. Sin la guía del Espíritu Santo, en nuestras propias fuerzas ya vimos que ni siquiera llegamos a nuestros estándares, así que sin la guía del Espíritu Santo probablemente tampoco lleguemos muy lejos en la evangelización. Ya hablamos o ya definimos un poquitito estas dos cosas, el puente a la mente y el puente al corazón. ¿Cómo construimos un puente al corazón? Esto lo vimos clases atrás. El mayor problema del hombre. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta la humanidad hoy en día? Si usted le hace esa pregunta a cualquier persona, probablemente le va a decir un montón de cosas, ¿ya? Desde la corrupción, desde la avaricia, un montón de cosas que van a salir en esas respuestas, y todas tienen algo en común. Todas esas cosas nacen del corazón. Por lo tanto, la respuesta bíblica para esto, para el mayor problema que enfrenta la humanidad, es directamente el corazón. Muchos a veces incluso han dejado de lado la racionalidad al momento de determinar la verdad, y tenemos que explicar que Jesús es la verdad y solo en Él nuestras almas están completamente saciadas. Solamente Dios puede cambiar lo profundo del corazón de las personas y transformar nuestras vidas de pecado y maldad en vidas que busquen la gloria de Dios y el bien para el prójimo. Jesús, recuerden siempre, Jesús es el único que tiene respuesta entonces para el problema del corazón. Por lo tanto, sin Él no hay esperanza en el mundo. Esto ya lo vimos clases atrás. El problema del hombre radica en el corazón. Quien no busca a Dios, ni siquiera quiere conocer a Dios, y muchos incluso niegan a Dios. Un puente al corazón es la forma en que Dios transforma nuestra vida, y no solo en el destino eterno, sino también aquí en nuestra vida terrenal. Cuando el Señor nos alcanza, nos da un destino eterno junto a Él, en su gloria, ¿amén? Pero también transforma nuestra vida terrenal. Y la está transformando día tras día tras día. Y eso es algo beneficioso para nosotros como también para la sociedad. Si todos tal vez siguiéramos los estándares de Dios, el mundo sería muy diferente. Pero tristemente no es así. Es aquí entonces donde podemos dar ejemplos de milagros que Dios ha hecho y cómo eso ha impactado y conmovido nuestros corazones. De eso se trata el puente al corazón. Que las personas vean lo que Dios ha hecho, cómo ha transformado nuestras vidas y cómo puede transformar también el corazón de ellos. Y probablemente si aquí preguntamos, varios pueden levantar la mano y dar testimonio de lo que Dios ha hecho de forma milagrosa en sus vidas. Desde sanación de enfermedades, incluso desde la vida misma, que quizás algunos en algún momento la dieron por perdida, y el Señor les dio vida terrenal para poder seguir sirviendo al Señor. Muchos podrían contar su propio testimonio y decir cómo Dios los ha transformado, y eso también puede llegar a los corazones. El Señor puede usar justamente su obra en nosotros, lo que Él ha hecho en nosotros, por nuestra boca, ¿cierto? El Señor lo puede usar para llegar también a los corazones de otros. El otro punto es el puente a la mente. Y aquí muchos pueden decir que no tienen necesidad de un Salvador o que no tienen pecados que deban ser perdonados, pero nuestro deber es presentar la evidencia bíblica del Hijo de Dios y desafiar a las personas a reconsiderar sus puntos de vista y convicciones. Uno de los puentes a la mente más importantes que debemos establecer, dentro de toda la serie de evidencias que también nos van a pedir nuestros amigos, ¿cierto? Pero uno de los más importantes es explicar que la fe solo es válida si su objeto también lo es. Es decir, no es la fe, entre comillas, lo que importa, sino el objeto de la fe. Porque alguien puede tener fe
en la lotería, alguien puede tener fe en Buda, en Mahoma, en una virgencita, en un santito, y eso es algo bien local, que nosotros podemos evidenciarlo todos los años, ¿cierto? La gente que va a pagar manda a los distintos santuarios, algunos caminando, algunos de rodillas, haciendo diferentes cosas, porque hay una deuda o hubo una cierta fe en una estatua, ¿cierto? En una virgen o en un santo, y, entre comillas, le cumplió algo y esa persona entonces ahora va a pagar esta manda. Eso es algo bastante común, probablemente lo vemos todos los años a lo largo de nuestro país. El problema es dónde está puesta esa fe. Nosotros entendemos, en el caso de los católicos, ¿cierto?, que si la gente pone su fe en estos santos, en estos seres inertes, en estas estatuas que no tienen ningún poder, ni siquiera vida, si hay alguien que puede tal vez solucionar sus problemas que ellos les encomendaron a estas vírgenes y a estos santos, solamente es Dios, a través de la gracia común que Él dispone para todos los humanos. Amén. El Señor permite las cosas, el Señor hace milagros, el Señor frena las cosas en muchos casos. El problema es que la gente se lo atribuye a otras cosas que no son Dios. Romanos también dice que nadie tiene excusa porque desde la creación del mundo su eterno poder y deidad se hicieron visibles ante nosotros. Por lo tanto, nadie tiene excusa, nadie puede decir no hay Dios. Lo podemos ver en la misma creación. El problema de los hombres es que adoraron a la creación y no al Creador. El problema es que hicimos imágenes y estatuas de seres vertebrados, ¿cierto?, de aves, de animales, y no reconocimos al Creador de todas estas cosas. Pasa lo mismo hoy en día, y quizás algunos tal vez encuentren un poco estúpido gente que adore a estas cosas, pero la verdad es que es al mismo nivel cuando adoran a las vírgenes, a los santos o a otros profetas religiosos. Es el mismo nivel. Por lo tanto, su fe está puesta en un objeto inerte que no tiene ni poder ni vida para hacer nada de lo que se le pide. Solamente Dios, solamente la fe en Cristo, que es el Dios vivo, es la fe válida. Hermano Mauricio. Bueno, un ejemplo más global de eso es el creacionismo, o sea, el evolucionismo, perdón. Claro. No creen en Dios porque no tienen prueba de ello. Y yo les digo, pero tú has visto transformarse una rana en mono. Claro. ¿Qué creen en la evolución? ¿Han visto cambiar una especie de su especie a otra? Exacto. Gracias, hermano Mauricio. Eso también lo hemos estado viendo a lo largo de las clases, ¿cierto? El creacionismo trata de presentar, entre comillas, evidencias científicas y trata de presentar argumentos ordenados que pudieran parecer tal vez, entre comillas, lógicos, pero la verdad es que se necesita más fe, creer justamente en eso, en que una rana evoluciona a tal punto de que se convierte en mono en algún momento. Es necesario más fe para creer eso que para creer que Dios literalmente nos creó como Él, con su poder, con el poder de su palabra. Daniel. En relación a lo que dice Mauricio, igual a ellos, o sea, la teoría o la hipótesis que ellos tienen o no creen en Dios, digamos, les conviene, porque en el fondo viven la moral como la quieren vivir, entonces no tienen que dar cuenta a nadie, porque no tienen temor de nada, entonces ellos hacen un tema moral, también les conviene no creer, porque en el fondo saben que tienen que el día de mañana van a ser juzgados, o van a tener que pagar las consecuencias, entonces como más fácil, digamos, no creer. Claro, ese es el principal problema que vimos al principio de la clase, ¿cierto? No, la gente no quiere rendir cuenta de sus actos. Es más cómodo para ellos no hacerlo. Pero tiene que saber que en algún momento va a tener que hacerlo. Todos vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Justamente lo que decía el hermano Mauricio respecto al creacionismo es algo que, si bien es cierto, se trata de exponer de una forma ordenada, lamentablemente es imposible evolucionismo, perdón, es imposible comprobarlo. Si uno le aplica el método científico no puede comprobarlo. Tiene que esperar millones y millones de años para poder hacerlo y estamos imposibilitados de lograr una comprobación de eso. Pero sí podemos comprobar la deidad de Cristo y hay testimonios escritos de eso, hermana Hilda. Sí, ustedes saben lo que compartía mi hermano. Hace poco tuve la bendición de compartir con una jovencita. Justamente lo que decía el hermano, fue como confrontando con lo que ella creía, en el Big Bang y en la evolución. Y desmenuzamos ambas teorías, que son teorías, no son leyes, como decía el hermano Dan recién, no están comprobadas científicamente,
Y la respuesta de ella a esa confrontación fue: nunca me había cuestionado estas teorías. Y eso es lo que pasa. Los jóvenes les enseñan en el colegio estas teorías y las asumen como verdaderas. Claro. Y para nosotros es fácil confrontarnos a ellos y desmenuzar estas teorías y demostrarles que no son más que una teoría. Claro. Que no son comprobables y sí podemos comprobar cómo funcionan. Pero es importante tener presente y preguntar en qué creo. Sí. Y tomar esa creencia y preguntar, demostrarle que no es más que algo que está inventado y una forma en cómo el hombre está tratando de justificar lo que no puede comprender. Justamente. Gracias, hermana Hilda, eso es importante. El hombre siempre va a querer justificar justamente eso, lo que no puede comprender. Guillermo. Bueno, yo he visto a través del tiempo y la experiencia y compartir con tanta gente, evangelizar desde niño a adulto. No soy mejor que nadie, pero lo puedo comprender a través de lo que predicó nuestro pastor Jonathan la semana pasada. Nosotros tenemos mucha cultura cristiana a través de la palabra, experiencia, y también estudio, y estudiamos siempre lo que es Dios. Pero yo he visto en este caminar, en este tiempo, que la gente está resistida a cómo tú lo tratas, cómo tú le presentas a ese Dios que se supone que tú conoces. Y ahí me he dado cuenta yo que hay altas diferencias en el aspecto de las personas que no quieran recibirlo, porque a veces nosotros les mostramos un evangelio más difícil en palabras. Entonces, el pastor Jonathan la semana pasada dijo que nosotros teníamos que más o menos ponernos al nivel de las personas para mostrarle a Dios con cosas sencillas, prácticas. Como Jesús hablaba de la oveja, ¿no es cierto? Hablaba de los pájaros que están volando y cosas así. Entonces, es como que somos más entendibles en ese aspecto. Con un niño, ¿cómo le explicáis el evangelio con un niño? Y eso te lo da conversándole a los niños, conversándole a los jóvenes, estando con ellos y predicando el evangelio sencillo. Hay mucha ahora experiencia que puede tener uno a través del conocimiento de Dios. Amén, gracias, hermano Guillermo. Justamente eso es lo que puse al final. Es importante presentar el evangelio y guiar a las personas a que su fe sea puesta en el Hijo de Dios. Lo tiene que ver también con nuestro testimonio. Es decir, nosotros necesitamos presentar el evangelio de una forma clara. Si nos exigen evidencia, si nos exigen pruebas de nuestra fe, vamos a tener que darla, pero tenemos que hacerlo con amor, y por eso mencioné anteriormente que necesitamos la guía del Espíritu Santo en todo momento para poder hablar con sabiduría, hablar con gracia, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, y que la gente pueda comprender estas cosas. No tiene sentido tirar toda la carne en la parrilla, como se dice, ser avasallador con todo quizás el conocimiento que tenemos, si no tenemos amor por las personas. Y esa es uno de los principales puntos clave de este método, que tiene que ver con el compartir con las personas, el pasar tiempo con las personas. Va a ser tal vez una conversación de semanas, de meses, tal vez de años, el hecho de que podamos llegar a explicar el evangelio de una forma directa y concreta, como nos gustaría hacerlo quizás a la primera, pero necesitamos conocer a la persona, saber qué es lo que piensa, qué es lo que cree, qué preguntas tiene, ¿ya? Eso es importante. Hermano Carlos. Sí, tenemos que presentar el evangelio sencillo. Pero yo quise claramente que Jonathan fue claro. También hay que hablar del pecado. Claro. Es decir, no podemos, o sea, debemos ser insistentes en eso. Ese es el tercer peldaño que mencionamos, somos pecadores. Nosotros somos pecadores, ellos son pecadores, nosotros necesitamos un Salvador, ellos necesitan un Salvador. Entonces, no por ese punto que nosotros queremos abonar al mundo con Dios. No, el ser humano está en guerra con Dios. Eso se está manifestando
más claramente. Él está huyendo de Dios. Y nosotros, siempre que converso con mi amigo, ellos no quieren estar en el área de cuando uno le quiere estar en el pecado. Quieren hablar de eso. Tenemos que ser sencillos, a un niño hable como niño, un adulto y no siempre como un adulto, enseñándole, pero sí debemos confrontarnos con su pecado porque es poner, si el cuerpo le paga a Cristo, él va a ir al infierno. Claro. Eso es lo que Eso es lo importante, gracias hermano Carlos. El tercer peldaño, somos pecadores, es una verdad que no podemos negar, no podemos saltarnos. El Señor nos va a dar sabiduría y gracia para hablar con amor y ternura en muchos casos, pero no podemos saltarnos el Evangelio, no podemos saltar la realidad de nuestra condición. Para continuar con el tema del objeto de nuestra fe. Muchos pueden tener fe, como ya mencionamos, en distintas cosas, ¿cierto? Pero la verdad es que si nosotros le sacamos, por ejemplo, el santo al catolicismo, le sacamos a Mahoma, a las distintas religiones, a Buda, se las van a rebuscar para continuar en lo mismo y para levantar tal vez a otro profeta, a otro líder religioso, para justificar su conducta pecaminosa. Pero si sacamos a Cristo del cristianismo, no tenemos cristianismo. Es decir, Cristo le da sentido también al cristianismo y le da vida. Ya no podríamos tener cristianismo porque todas las cosas se cumplen en Cristo. Acuérdense que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Y hasta ahí no es un invento más de las religiones, sino que es algo real y comprobable. Y no solo eso, sino que también entendemos y creemos en la muerte y la resurrección de Cristo. Y no es algo que se le ocurrió a alguien hace 2000 años atrás y que nosotros lo creemos a ciegas. Es algo comprobable. Cuando Jesús resucitó y se presentó a la mujer que fue al sepulcro, luego a los 12 apóstoles, y luego se presentó a más de 500 personas a la vez, y todos dan testimonio. Y el mismo apóstol Pablo en Corintios lo menciona, Corintios 15, dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Él no resucitó, entonces nuestra fe, nuestra predicación es vana. Pero la verdad es que Cristo sí resucitó. Y quedó evidencia, y fue escrita esa evidencia, ¿cierto? Tanto de los apóstoles como de los más de 500 testigos de eso, que algunos, como mencionaba ahí el apóstol, algunos viven todavía, otros ya duermen, pero dieron testimonio de la resurrección de Cristo. No es que a alguien se le ocurrió y dijo, Cristo vive para poder justificar ahora una nueva religión. No, Cristo realmente vive y Él lo comprobó y así fue evidenciado y registrado por las personas. Es importante entonces, hermanos, presentar el Evangelio y guiar a las personas a que su fe sea puesta en el Hijo de Dios, y eso es importante. El Hijo de Dios no es cualquier persona. Algunos peldaños de entendimiento común para ir terminando, cosas que nos podrían servir tal vez para compartir con las personas no creyentes y dejar en claro que en realidad sí importa lo que creemos, porque lo que creemos afecta a cómo vivimos. Es importante. Si alguien dice, no creo en Dios, o creo en esta otra cosa, etc., lo que cree va a afectar al cómo vive. Y uno puede tal vez ahí evidenciar claramente, ahora entiendo el por qué haces esto o no haces esto otro, o de determinada manera, porque sencillamente no crees en Dios. Todos los puntos de vista religiosos pueden estar, no todos los puntos de vista religiosos están en lo correcto. Acabo de mencionar que si sacamos esos puntos claves de las distintas religiones, se la van a arreglar para buscar otros puntos. Pero en el cristianismo, Cristo le da sentido a todo, por lo tanto también tiene la veracidad de todo. La fe debe tener un objeto válido para tener mérito. Y el único objeto válido en este caso sería Cristo. Las declaraciones de Jesús son únicas y no se comparan con las de ningún otro líder religioso. Por ejemplo, Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Luego, en el 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Primera de Timoteo 2:5, fíjense lo que dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, las palabras de Jesús han tenido cumplimiento a lo largo de la historia. Hemos podido evidenciarlo y podemos también hoy día comunicarlo. ¿Ven? Para terminar, en esta era del pluralismo, es importante comunicarle a nuestros amigos cuánta distancia hay entre Jesús y los demás maestros religiosos. Como acabo de mencionar, sin hacer una tabla comparativa entre Cristo y todas las demás religiones o profetas, Cristo está afuera de la tabla. Está por arriba, encima de todos estos supuestos maestros religiosos. Debemos ayudarles a entender a las personas que Jesús es el único y no hay otro igual, como le digo en Hechos. No hay otro en el cual podamos ser salvos. Hermanos, es importante demostrar con su vida que el Evangelio es real. El primer punto, lo primero que van a ver las personas va a ser nuestra vida transformada. O nuestra vida tal vez que no está siendo transformada. Es importante mostrar con nuestra vida que el Evangelio es real. Si el Señor nos alcanzó, transformó nuestra vida y lo sigue haciendo cada día. Por lo tanto, eso es una motivación o una razón de peso para compartir el Evangelio. Cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, no sé si se acuerdan, la palabra que dice ahí en Mateo 7, si no me equivoco, cuando dice que la gente se admiraba de él porque hablaba como quien tenía autoridad, como quien realmente podía decir las cosas. Es decir, no había nada que reprocharle, no había nada que decir, pero Jesús dijo esto y mira cómo se comporta. Nosotros debemos imitar a Cristo. No debe haber nada que reprochar en nuestra vida. Si bien es cierto, la tarea es difícil, no es imposible con la guía del Espíritu Santo. También debemos imitar a Cristo. Y así como la gente se admiraba de él porque no había nada que reprocharle, que también la gente pueda ver en nosotros, en nuestra vida, a Cristo, y que podamos, en base a ese testimonio, poder también hablar claramente del Evangelio de las personas. Para terminar, si nos piden versículos, vamos a leer 1 Timoteo 2:5. ¿Lo leemos una vez todos juntos? Es así, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muchas gracias, hermano. Que se bendiga.